campeón y por tanto representado a su país en la Copa es el Phillies de Milán. Es un equipo muy bueno y que tiene mucho valor, está muy valorado en España por dos conceptos. El primero, por su gran calidad, con jugadores muy importantes a nivel europeo y a nivel americano, como más tarde comentaremos, y en segundo lugar, porque todo lo italiano pues tiene un atractivo especial para España. El 5 inicial supuesto de ellos puede ser el compuesto por Mike D'Antoni. Es una tradición importantísima del baloncesto italiano, es un americano nacionalizado, veterano jugador, un auténtico libro del baloncesto con unos fundamentos extraordinarios y con una magistral concepción del baloncesto de equipo. Es el base del equipo y el auténtico líder. Junto a él están el joven Pittis, que es un jugador de unas grandes posibilidades, jugador sin hacer completamente, pero con algo más de 2 metros, con unos brazos muy largos, muy rápido, con buenas posiciones tanto defensiva como ofensivamente y bastante difícil de parar. Antonello Riva es un jugador importantísimo dentro del baloncesto italiano. Ha sido en los últimos años sin duda el mejor jugador de todos los campeonatos de Europa y campeonatos mundiales en los que ha participado la selección italiana. Es el nuevo fichaje de campanillas que ha realizado el Phillies de Milán. Dicen que han pagado por él 700 millones de pesetas solamente en concepto de traspaso. Y realmente, si se lo pueden permitir, pues es una buena inversión porque es un jugador que aporta una gran seriedad al equipo, una buena defensa, es muy potente y muy rápido en los contraataques donde los termina con una gran potencia y luego tiene una técnica individual en ataque que no parece muy vistosa, pero si nos fijamos en profundidad sí que lo es, muy depurada, porque es capaz de hacer tiros muy lejanos con una posición de pies extraordinaria que gana en unas décimas de segundo, con lo cual puede tirar cómodamente ante rivales que sean también buenos defensores. El 5 inicial lo completan los dos jugadores extranjeros. El primero de ellos es el sustituto de Marc Iavaroni, que se lesionó a principio de temporada, que es El Cureton. Es un antiguo campeón de la NBA, ha jugado 9 años en profesionales y ya había tenido una experiencia hace unos años en este equipo, aunque fue una corta experiencia, que solamente duró 6 partidos, pero en él pudimos apreciar, en estos 6 partidos pudimos apreciar la gran clase que atesora. Y el número uno es Bob McAdoo, es un jugador que ha sido 2 veces campeón de la NBA, que ha sido campeón máximo encestador de la NBA y que contrariamente a lo que puede suceder en otros casos, que piensas que un jugador en la última fase de su carrera pues solamente va a terminar de explotar su nombre, pues este jugador ha demostrado en las temporadas que lleva en Italia y en Europa una gran profesionalidad y da todo en favor de su equipo. Es, por supuesto, un magnífico tirador desde su gran altura y su gran envergadura, pero también es un jugador muy inteligente de equipo. Quizá a sus 30 y bastantes años lo que peor tenga sean las transiciones corriendo en contraataque hacia arriba o bajando a defender el contraataque del equipo rival. Sin embargo, en ataque estático es francamente extraordinario, tanto en tiros como en pases, como en posición y en compenetración con el resto del equipo. El sexto hombre actualmente es el que otrora fue el número 1 del baloncesto italiano, Dino Meneghin. Es un jugador conocidísimo que actualmente, pues, a la par que aporta algunos puntos y algunos relevos importantes para los hombres interiores del equipo, aporta pues mucha defensa y mucha experiencia con la que consigue sacar pues faltas personales, y también es un extraordinario defensor y un buen pasador. Ha convertido su potencial ofensivo de los 20 y tantos puntos que metía siempre, pues en quizá meter sobre 10, pero surtir de asistencias a sus compañeros. Franco Casalini, el entrenador italiano, tiene una difícil papeleta entrenando a este equipo, ya que está cuajado de figuras y concretamente pues este año tiene que acoplar a 2 nuevas, que son el caso de Antonello Riva y el Cureton. Es Italia un país en el que habitualmente el Barcelona juega bien, posiblemente sea porque nuestros jugadores se encuentran cómodos al saber que recíprocamente a lo que sucede en España con el baloncesto italiano,
en Italia es apreciado el baloncesto español y más concretamente el barcelonista. Por esta razón hemos solido cuajar buenos partidos tanto en las pistas del Scavolini como en la pista del Philips de Milán, donde hemos perdido en alguna ocasión y también hemos ganado, recuerdo ahora mismo, 2 casos en el torneo intercontinental y en la última edición en la que jugamos la Copa de Europa en Milán, donde además de ese aprecio que existe por el baloncesto español en toda Italia, también en el Palatrusardi de Milán se crea un magnífico ambiente de baloncesto con 10.000 o más espectadores que llenan este Palacio de Deportes, que da un calor al juego tanto para favorecer a su equipo como también para que los visitantes se encuentren plenamente motivados. En este caso, en nuestro segundo partido fuera, pues aspiramos a conseguir una victoria que sería muy importante para poder meternos en la fase final de Zaragoza.